Hermanos, buenas noches. Buscamos en nuestras Biblias primero de Juan, del 4, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Buenas noches, mis hermanos, otra vez. Pues un privilegio poder estar aquí con ustedes y, como siempre, un privilegio poder abrir la palabra de Dios y ser instruidos por ella. Como ya leímos ahorita el pasaje que nos toca, sé que han estado estudiando la carta de Juan, la primera carta de Juan, y espero que sean confrontados cada que vienen acá con cuestiones que nos dice Juan y que a lo mejor no nos parecemos mucho a lo que Juan menciona como un cristiano. Pero también hay exhortación para que nosotros podamos cobrar ánimo. Y de hecho este pasaje termina con una exhortación, con la indicación de cómo es un hijo de Dios que oye a Dios. Y el hecho de que ustedes estén aquí prácticamente nos habla de eso. Entonces, pues la exhortación que nos da Juan en esta noche es algo fuerte. Espero que la podamos entender y que podamos compararnos con la palabra de Dios. Entonces, inicia este pasaje. De hecho, vamos a tomar un poquito más de tiempo en el primer versículo, que como ya lo leímos y vamos a volver a leer, nos está hablando de una forma muy cariñosa, como Juan suele hacerlo. Y empieza diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y lo que Juan está intentando hacer, y no solamente Juan, esta es una exhortación que a lo largo de toda la Escritura lo vamos a poder ver, no solo en el Nuevo Testamento, aunque es muy clara en el Nuevo Testamento. Hay la exhortación de saber qué estamos aprendiendo, de entender quién es nuestro maestro. Y no estoy hablando de las personas que están aquí al frente. Sé que han tenido también al hermano Eric, ha venido Kevin también por acá. Y no estamos hablando específicamente o necesariamente de las personas, aunque este pasaje sí lo implica. Con mucho cariño, Juan está al pendiente de esta iglesia o de las iglesias y está interesado en qué está siendo edificada la iglesia, sobre cuál es su fundamento y qué están aprendiendo. Y eso es lo que les empieza a decir muy cariñosamente. Pero fíjate a quién se lo está diciendo, porque normalmente nosotros pensamos que la cuestión de saber quién predica y qué es lo que predica, pues le corresponde aquí al hermano Pedro, ¿no? Él es el que invita gente y él es el que pasa acá. Pero cuando leemos Primera de Juan, capítulos 4 y muchas otras cartas también del Nuevo Testamento, la exhortación no es nada más para los líderes. ¿A quiénes les está hablando entonces Juan? A los amados, a todos los hermanos, a toda la iglesia, a toda la congregación. No les está diciendo: oigan, líderes, vean quién está predicando, escudriñen los espíritus. No, le está diciendo a todos los amados. Mi hermano, esta exhortación que Juan está dando es para ti también. No es nada más cuestión del hermano Pedro saber quién va a predicar y sobre qué se está predicando. Eso es cuestión tuya también. Es muy personal la enseñanza que estamos recibiendo, y lo que Juan nos dice es: esto es algo que te concierne a ti y que tú tienes responsabilidad sobre esto. Amados, dice, no creáis a todo espíritu. Alguna vez escuché una anécdota que le preguntaba un pastor a su oveja, mi hermana, porque lo refería a una hermana: ¿y tú en qué crees? Pastor, pues yo creo en lo que usted cree. Es como: no, no, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Tú tienes esa gran posibilidad. Tú tienes esa gran ventaja hoy en día. Tú puedes ir a la palabra de Dios, escudriñarla y saber qué es lo que tú debes de creer. Dice: no creáis a todo espíritu.
No solamente para los pastores y líderes, la encomienda es personal a cada uno de los hijos de Dios. Y es una exhortación que, como les decía yo, en varias otras porciones de la Escritura lo vemos. En 1 de Tesalonicenses 5:21 es exactamente esa misma exhortación de parte del apóstol Pablo hacia la iglesia en Tesalónica. Aquí Juan lo está mencionando a toda la iglesia. Y de hecho, el escritor a los Hebreos también lo va a mencionar. Les invito a que vayamos a Hebreos 5, capítulo 5, del versículo 11 en adelante. Y en esta ocasión, en Hebreos, de hecho, es una exhortación bastante fuerte la que hace el escritor a los Hebreos. Y lo menciona incluso hasta como regañando a la iglesia. Pero en el mismo pasaje nos explica por qué. Nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por eso es que lo menciona tan fuerte en Hebreos. Porque debiendo ya ser maestros, no les está hablando específicamente a un grupo de la iglesia que son los líderes, que son los que se encargan de pasar al frente. Les está hablando a toda la iglesia. Debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, y aquí hay un factor muy importante, el tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, la comparación de un niño. Y no quiero que me malentiendan, no está mal ser niños espiritualmente. Así iniciamos todos. Venimos a Cristo y la Biblia nos compara con una persona que va creciendo, un niño que necesita leche espiritual y que poco a poco aprende a comer otros alimentos. Ustedes lo ven cotidianamente. Hay alimentos que se les prohíben a los pequeños, hay otros alimentos que ya pueden ir comiendo y digiriendo. Lo mismo es en la vida espiritual. Cuando somos niños, hacemos cosas de niños, como dice Pablo, y aprendemos como niños. Por eso hay clases especiales para ellos. Pero cuando somos grandes, cuando hemos avanzado ya en la fe, cuando tenemos ya tiempo en la fe, es necesario que nuestro alimento sea diferente. Es necesario que nosotros nos alimentemos y aprendamos a discernir o distinguir, es otra de las palabras sinónimas. Y eso lo hace el Espíritu de Dios a través de nosotros. Pero es nuestra responsabilidad saber qué vamos a consumir y qué cosas no vamos a consumir. Hablando también de la palabra de Dios. Sigue el escritor de los Hebreos, dice, el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, es decir, se ejercitan con sus sentidos en cuestiones espirituales. ¿Qué cuestiones espirituales? En el discernimiento del bien y del mal. Esta palabra discernimiento la vemos varias veces en las Escrituras y nos habla de poder distinguir entonces entre el bien y el mal, entre lo que se está enseñando que es verdad y lo que se enseña que es mentira. Siempre va a estar comparando estas dos cosas. Esa es otra de las exhortaciones del Nuevo Testamento, y no solamente les decía yo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también está la indicación. Si tú ves a un profeta que está profetizando palabra de Jehová y no se está cumpliendo, ese no es un profeta de Jehová. No le hagas caso, no está hablando de parte de Dios. Pero por otro lado, si tú ves a un profeta que habla palabra de Jehová y se cumple lo que está diciendo, toma en cuenta esa palabra, porque no es del profeta, es palabra de Dios. Lo mismo que se instruye en el Antiguo Testamento se está instruyendo en el Nuevo Testamento para cada uno de nosotros, no para un grupo especial del pueblo o de la iglesia, sino para todos y cada uno de nosotros. Somos, mis hermanos, responsables de lo que consumimos. Y continúa también, regresamos otra vez a Primera de Juan, por favor, y continúa mencionándolo, no creáis a todo espíritu. Se puede traducir también como no sean crédulos, no crean cualquier cosa, no crean a todo espíritu. Ahora, no estamos hablando necesariamente de cuestiones espirituales y entes que se mueven en un plano diferente al que nosotros vivimos. Cuando está hablando de espíritu, está haciendo referencia a la autoridad que muchas personas tenían. No crean a todo aquel que se para al frente, incluyéndonos a nosotros, mis hermanos. Todos nos cortamos parejito. No crean todo lo que se dice.
Está bien, mi hermano, que tú confíes en los hermanos que se dedican a estudiar la palabra de Dios y que con mucho esmero y temor a Dios lo hacemos, pero tú tienes también que tener en cuenta qué es lo que está hablando. Como los de Berea, ¿recuerdan? Iban a las Escrituras, independientemente de que fuera el mismo Pablo el que les está enseñando, y escudriñaban si esto era cierto o no era cierto. No seamos crédulos, no confíen en cualquiera es lo que les está diciendo. No solamente está haciendo referencia a los espíritus como la autoridad, sino también a los espíritus como la obra del Espíritu Santo que hace a través de los hombres. Y así como hay un Espíritu Santo que hace obras a través de los hombres, como predicar la palabra e instruir a los hermanos, también hay otros espíritus que utilizan a los hombres para dañar a la iglesia. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que mencionan y que ya han estudiado ustedes como el espíritu del anticristo. Es un mismo espíritu que puede operar de diferentes formas en muchos hombres. No es necesariamente un hombre, como algunas dispensacionalistas piensan. Es una forma de actuar. Todo aquel que va en contra de Cristo. Esa es la intención de lo que nos está diciendo. Hay un hermano que pone un ejemplo, y es muy claro este ejemplo. En tu casa a veces tienes productos un poquito peligrosos, ¿no? No sé, un raticida, un veneno para algún animal. Y la indicación que todo el mundo sabe, y que casi nunca nadie hacemos caso, es no lo pongas en una botella de refresco. ¿Por qué? Porque los niños, los que no son maduros, ven una botella de refresco y ¿qué es lo que hacen? Se la toman. Porque no entienden y no tienen el discernimiento de saber si eso es veneno o es algo que se puede consumir. Lo mismo está sucediendo. Lo malo de todo esto no es la enseñanza, sino que nosotros la recibamos como si fuera algo correcto, que la consumamos como si fuera algo que debemos de consumir. Esa es la gran diferencia. Ahora, no es, como les mencionaba yo, una enseñanza aquí solo. Vamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. La palabra que está utilizando es la misma que utiliza en Tesalonicenses cuando les dice examínenlo, pongan a prueba. Y sé que eso a veces suena como no, pero es que yo no voy a desafiar la autoridad de los hermanos que están ahí al frente. No, mi hermano, no estás desafiando la autoridad de los que estamos aquí al frente. Estás siguiendo la palabra de Dios cuando nos dice, escudriñenlo todo, retengan lo bueno. Prueben las cosas, si son verdaderas o si son falsas, si hay mentira o no. Y les ponía el ejemplo del veneno porque a veces el empaque se ve atractivo. A veces lo que se predica y lo que nos dicen suena bien, pero en el fondo trae algo que te va a hacer daño, trae algo que no es correcto para ti. Por eso es necesario que cada uno de nosotros escudriñe, examine, ponga a prueba, analice. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, cuando tú llegas a la familia de Dios, tú eres capacitado con don o dones espirituales. El espíritu que ahora mora en ti te capacita para ejercer, yo creo que vamos a ver esto un poquito más adelante en los domingos, pero para ejercer una función dentro de tu iglesia y para edificar a tu iglesia. Y dentro de esas funciones hay algo que se llama el don del discernimiento. 2 de Corintios 10, del 3 al 6, nos dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está enseñando aquí 2 de Corintios? Bueno, nos dice que nosotros tenemos ciertas armas de las cuales podemos hacer uso para lo que se conoce, y espero que lo entiendan en ese contexto de 2 de Corintios, para una batalla espiritual. Hace algunos años tuvimos esta enseñanza con los niños, que estamos en una guerra espiritual. Y no es una cosa que se les enseña a los niños y ya. Efesios nos dice que nosotros nos debemos de vestir de toda la armadura de Dios.
Y que si nos estamos vistiendo de una armadura, ¿a qué crees que vas? ¿Al parque? ¿A pasear? No, mi hermano, vas a una guerra. Pero ¿cómo es esa guerra? ¿Es una guerra donde vas a arrebatarle cosas a Satanás y vas a declarar cosas? No, Segunda de Corintios nos dice muy claramente, nuestras armas no son carnales, son espirituales, son contra argumentos, contra altivez, orgullo, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ese es el tipo de guerra espiritual en la que estamos. Una guerra que surge aquí y que se da aquí también, en nuestra mente y en nuestro corazón. Contra la palabra de Dios a veces. Es que, ¿sabes qué? Yo no creo eso que dice la palabra de Dios. Es que me cuesta creer esto de la Trinidad que ahorita cantamos. ¿Cómo es eso? Es que me cuesta creer. Bueno, justamente eso es la enseñanza de 2 de Corintios. Llevando cautivo, preso, todo argumento, todo pensamiento que tengamos. ¿Sabes qué? Es que yo no creo esto, me cuesta trabajo. Llévalo a Dios, llévalo a Cristo, llévalo a su palabra, compáralo con su palabra. Y el resultado de eso es lo que debes de creer. Si es igual a la palabra de Dios, tú lo puedes creer. Si es diferente a la palabra de Dios, deséchalo. Eso es lo que nos está mencionando. Ahora, el hermano David Barceló menciona esto. Es verdad que no podemos juzgar lo que el Espíritu hace. Nosotros no somos jueces de lo que el Espíritu Santo va a hacer u obra. Pero sí somos necesariamente jueces de lo que los hombres hacen en nombre del Espíritu Santo. Si yo vengo aquí adelante y te menciono que el Espíritu me está enseñando que debo hacer esto o lo otro, yo estoy hablando que el Espíritu Santo está diciéndome cosas. Y tú puedes juzgarme a mí. Y es la instrucción que nos dice Juan. Juzga a estas personas. Escudriña sus enseñanzas. Analízalas. Prueba su espíritu. Porque según esta persona está diciendo que viene de parte de Dios. Pero eso no te garantiza a ti que venga de parte de Dios. Tú debes de saber si viene o no de parte de Dios. Podemos entonces juzgar lo que los hombres hacen y debemos de juzgar lo que los hombres hacen en nombre de Dios. Esa es nuestra instrucción. Dice más adelante, probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿De dónde salieron, mi hermano? Esto tú ya lo viste hace algunas semanas. ¿Cómo decía el texto? Salieron de nosotros. ¿Sabes? El cristianismo tiene muchas denominaciones y muchísimas de ellas se han vuelto religiones grandes hoy en día, como algunas ya totalmente diferentes, como los Testigos de Jehová. Cumple lo que dice la palabra de Dios, como los mormones. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Mi hermano, debes estar consciente de algo. Es posible que en este lugar, si la Biblia tiene razón, haya hermanos que algún día van a salir de nosotros, que van a tener enseñanzas que no son de parte de Dios. Y el encargado de saber si esas enseñanzas son de parte de Dios, claro que es nuestro hermano Pedro porque él está aquí, pero también eres tú y soy yo y somos todos nosotros. Y no estamos exentos de ese peligro. La Biblia es muy clara. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Mi hermano, necesitas estar pendiente, necesitas estar trucha, necesitas estar avispado, sabiendo dónde está el error, porque un pequeño error te puede llevar muy lejos. Esto es lo que nos están mencionando. Y son muchos, dice la palabra de Dios. Muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. ¿Y de dónde salieron? La respuesta lo dice mismo Juan. Salieron de la iglesia. Mi hermano, no estamos exentos. Ahora, ¿cómo nos podemos proteger? ¿Cómo podemos discernir esto? Tenemos, gracias a Dios, su sabiduría de verdad que me impresiona. A cada uno de nosotros nos ha dado dones diferentes. Nos ha permitido formar un solo cuerpo que se edifica a sí mismo. Si algo careces tú, seguramente hay alguien por ahí junto a ti
que tiene la capacidad para poder echarte el hombro, para poder ayudarnos como una unidad, como una iglesia. Esa es la característica de cómo Dios nos ha hecho. Y es una obra del Espíritu Santo capacitar a los santos, poder darnos ese discernimiento en nuestra mente y en nuestro corazón a través de su palabra, de cuáles son esos espíritus de los que tenemos que estar pendientes. Hay dos cosas principales que va a hacer el Espíritu Santo, mi hermano. Escúchalo muy bien, si puedes anotarlo, te sugeriría que lo anotes. Dos cosas principales que siempre va a hacer el Espíritu Santo. Si alguien llega y te dice, yo vengo de parte de Dios, yo vengo a decirte cosas de parte de Dios, te voy a instruir en cosas de Dios y estoy hablando en nombre del Espíritu Santo, tiene que cumplir estas dos cosas. Siempre, invariablemente, mi hermano, va a exaltar a Dios. Si alguien viene a enseñarte de la palabra de Dios sin exaltar a Dios, puedes tener por seguro que eso no viene de Dios. No es el Espíritu el que te está hablando. El Espíritu, cada que habla, exalta a Dios. ¿Y cómo lo exalta? A través de la Biblia lo vemos revelado. Lo exalta a través de una persona. La persona de su Hijo Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús exalta a Dios. Esa es la obra del Espíritu. Porque hay muchas cosas que se dicen por allá afuera que son obra del Espíritu. Pero el Espíritu hace esto. Exalta a Dios a través de Cristo Jesús. Esa es la primera cosa que el Espíritu va a hacer. Y la segunda cosa que el Espíritu va a hacer no solamente es exaltar a Dios y enseñarte y decir, mira qué bonito está eso. Dios es grande y es majestuoso y está allá en lo alto. También hace una segunda cosa. Nos guía a la obediencia y al deleite de los mandamientos de Dios. No se queda en un conocimiento teórico de quién es Dios, sino que baja nuestro corazón y nos confronta con nuestras actitudes y con nuestra acción. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy amando su palabra? Porque déjame decirte que si el Espíritu en ti no está obrando eso, cuando alguien habla acerca de Dios, hay una mala comunicación ahí. O la persona que está aquí al frente no está hablando de parte del Espíritu, o el Espíritu no está dentro de ti, obrando lo que debe de hacer. El Espíritu entonces, lo primero que dijimos, va a exaltar a Dios a través de la persona de Jesucristo. Y en segundo lugar, va a provocar en nosotros obediencia y deleite en los mandatos o en la palabra de Dios. Esas son las dos cosas que va a hacer el Espíritu Santo. Y podemos estar muy seguros de ello. Y nos llama y nos dice, primera de Juan, amados, no creáis todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Y empieza a desplegar una serie de cuestiones. Ahora, el contexto de Juan es diferente a nuestro contexto. Aquí menciona una sola prueba. La prueba de la encarnación de Cristo. Si alguien enseña que Dios ha bajado, ha descendido en carne, que es Cristo Jesús, ese es un espíritu de Dios y no es un falso profeta. Para nuestros tiempos es diferente. Ellos estaban combatiendo con algo que se llama el gnosticismo. Ya les han enseñado un poco al respecto. Esta idea de que la carne y el espíritu son contrarios, no se pueden mezclar y que por eso Jesucristo no podría ser Dios o no habría venido en carne. Esa era la cuestión en su tiempo. En nuestro tiempo tenemos muchísimas otras más cosas. Y hay quienes mencionan, si Juan escribiera en nuestro tiempo, se pondría punto por punto a combatir las falsas enseñanzas de muchos grupos que nos rodean. Pero Juan, en toda su carta, nos presenta un examen que tú y yo necesitamos pasar, mi hermano. Eso es algo que ya no le puedo decir a los hermanos de Orizaba, digo para los que estuvieron o están en Orizaba. Pero Juan, primera de Juan específicamente, nos menciona muchas pruebas. Se las voy a mencionar, espero que las reconozcan. Esta persona que me está enseñando acerca del Espíritu, y yo mismo, ¿anda en luz? Porque si no anda en luz, es un mentiroso, el Espíritu de Dios no está en él, está en oscuridad, todas estas enseñanzas que Juan nos dice. Primera de Juan 1, 7 y 8 nos dice que confesamos nuestro pecado. Aquel que es de Dios confiesa su pecado y busca apartarse de su pecado. Mi hermano,
Eso es lo que debes de preguntar a quien está al frente. Debes de escudriñarlo. Debes de juzgar si está confesando pecado. Pero no solamente a él, también a ti mismo. Guardamos sus mandamientos, esa persona está guardando sus mandamientos, está andando como él anduvo, ama al mundo y las cosas de este mundo, permanece en él, reconoce a Jesús como el Cristo enviado del Padre, eso es lo que menciona también 1 Juan 2:23. Su espíritu mora en nosotros, en 1 Juan 4:13 lo menciona. Y aquí hay algo que nos cuesta muchísimo. Esta persona ama a sus hermanos, porque si está obrando y hablando a través del Espíritu, ten por seguro que va a suceder esto. Ama a sus hermanos. Es lo que Juan nos enseña. Si alguien es de Dios, el resultado de que el Espíritu de Dios obre en él y viva en él es que va a permanecer en él y entonces va a amar a sus hermanos. Si alguien no ama a su hermano, ten por seguro, no es de parte de Dios. Lo que está enseñando no es de parte del Espíritu de Dios. No peca y hace justicia y ama nuevamente a sus hermanos. En 1 Juan 3:10 y 2:10. Vamos a Efesios, por favor. Es otra de las formas en que nosotros podemos verificar si alguien que nos está instruyendo viene de parte de Dios o del Espíritu, o es obra del Espíritu de Dios lo que está haciendo. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este pasaje nos menciona varias cosas que hace el Espíritu Santo. ¿Qué cosas hace el Espíritu Santo? Principalmente 3. Nos lleva a conocer a Dios, como lo menciona el último versículo, conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, da unidad en su iglesia. Si aquel que está predicándote, si aquel que está instruyéndote, no los está guiando al amor y a la unidad, por el contrario, está haciendo divisiones y está haciendo fracturas dentro del cuerpo de Cristo, ten por seguro, eso no viene del Espíritu Santo. Y tercero, fortalece al hombre interior. Y ahí como que a todos nos gusta esa parte, ¿no? Pero fíjate cómo lo está fortaleciendo. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. No está hablando de riquezas terrenales, no está hablando de riquezas físicas, no está hablando de un fortalecimiento físico. Está hablando de cuestiones espirituales, de fortalecimiento, de las glorias de Dios y que de las riquezas de su gloria. Y entonces ser fortalecidos con el poder del hombre interior, no exterior. El Espíritu Santo no va a hacer obras de riqueza necesariamente, porque muchos tienen esa idea, que manifestaciones del Espíritu Santo es que alguien sea próspero, tenga muchos recursos, fortalecimiento de hombre exterior que pueda hacer muchas cosas, pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que está hablando hacia el hombre interior, hacia su espíritu, es fortalecido por dentro, es fortalecido de acuerdo a las riquezas en gloria, no físicamente, no económicamente, necesariamente. Y por último, el mismo Juan, pero en su evangelio, Juan capítulo 16, del 11 al 15, nos enseña una última cosa donde nosotros podemos evaluar si con lo que estamos siendo instruidos es de parte del Espíritu de Dios. Del 11 al 15 dice así. Es un poquito antes. Desde el 8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y después lo va desglosando, por tiempo ya no lo vamos a ver, pero nos enseña específicamente cuáles son las obras del Espíritu Santo.
Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso no está hablando de cuestiones físicas o de cuestiones materiales. ¿Dónde fuiste convencido tú de pecado? ¿En tu vida física? ¿En tu corazón? ¿En tu mente? Es algo interno lo que está sucediendo. El Espíritu Santo obra dentro de ti convenciéndote de pecado, de justicia a través de la palabra de Dios y del juicio venidero. Pero no son cosas físicas, ¿te das cuenta? También, y ya un poquito más adelante nos menciona estas tres. Para que llevemos la verdad, para que glorifiquemos a Cristo y glorifiquemos su palabra. Es lo que dice, que va a tomar de su palabra de Cristo y va a glorificar a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo, mi hermano. Si hay alguna manifestación del Espíritu Santo, por cualquier manifestación, estoy hablando de lo que sea, que no está apuntando a Cristo Jesús, puedes tener por cierto, eso no es del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y dice más adelante, Él me glorificará, está hablando Cristo del Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Siempre es a través de la palabra de Dios. Eso son las obras del Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver, y espero que ya lo estés comprendiendo, mi hermano. No tiene absolutamente nada que ver con frases como estas. Yo declaro, yo pacto, yo ato, yo arrebato, o exijo milagros, pacto con Dios mi ofrenda para que suceda tal cosa. Eso no tiene nada que ver con las obras del Espíritu Santo. ¿O viste algo de eso en lo que leímos? No, esas no son manifestaciones del Espíritu Santo. Visiones sobrenaturales de cómo será el cielo, incluso testimonios de gente que ha ido al cielo. Mi hermano, la Biblia no está hablando de eso. La Biblia dice que cuando una persona es inundada del Espíritu Santo, lo que sucede es arrepentimiento, convicción de pecado y exaltación a Dios a través de Cristo Jesús. Nada de todo lo que les acabo de leer. Debes de estar bien, con tus ojos abiertos, con tu espíritu sensible, porque cada enseñanza que te puedan dar puede traer un poco de veneno. Y tú necesitas discernir qué voy a consumir. Y no estoy hablando de cuando vienes aquí necesariamente. Por supuesto que lo tienes que hacer de siempre que alguien se para acá al frente. Pero a veces entre semana, si tú escuchas algún podcast, si tú escuchas alguna predicación, algún hermano. Hay hermanos hay personas que parecen que hablan como hermanos y que sus enseñanzas no son de acuerdo a la palabra de Dios. Tienen más de coach que otra cosa. Tienen más de motivación y tú puedes. Y tú pídele a Dios y sí se va a poder. Necesitamos escudriñar cada una de esas enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Nos dice en los versículos un poquito más adelante, regresamos por favor a 1 de Juan, capítulo 4. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y nos podríamos pasar otra hora, no sé cuánto llevo, como otra media hora, hablando solo de esa frase. Les voy a dar una probadita, ojalá puedan escudriñarlo un poquito más en casa. Todo espíritu que confiesa, ¿qué cosa? Que Jesucristo, está hablando de una persona en específico, ha venido. Quiere decir que estaba en otro lugar, ¿no? En el cielo. A eso está haciendo referencia. Que Jesucristo es preexistente, lo mismo que nos dice Juan, que Él vino del cielo. Vino, ¿cómo? En carne. Él se encarnó, Él se humanó. Él no era un hombre antes, Él se hizo hombre, Él tomó la forma de siervo, Él se humilló. Eso es todo lo que está implicando este pasaje, esta frase. Jesucristo ha venido y vino en carne, vino exactamente igual que tú y que yo. Hebreos nos va a explicar que si Él no hubiera venido como un hombre como tú y como yo, y no hubiera sufrido las penalidades como tú y como yo, no hubiera afrontado el sufrimiento que un hombre afronta, no nos serviría que hubiera muerto. Necesitamos a un Salvador que también sea hombre como nosotros. Pero todos los hombres han muerto por sus pecados. Necesitábamos un Salvador que también fuera Dios,
Plenamente Dios, plenamente hombre. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Jesucristo, sus dos naturalezas, totalmente divino y totalmente humano. Esa es la enseñanza que Juan les está advirtiendo. Van a venir personas que te digan, eso no es cierto. Jesucristo no se hizo hombre, parecía hombre, como que sí era todo lo de hombre, pero era 99% hombre. No me sirve un Salvador que sea 99% hombre, porque me va a quitar el 99% de mi pecado y el otro 1%, ¿qué le voy a hacer? ¿Yo puedo lidiar con mi pecado? Yo no puedo lidiar con mi pecado. Tampoco me sirve un Salvador que no sea plenamente Dios. Esa es la enseñanza que Juan les está indicando. La deidad de Cristo y la encarnación total de Cristo. Y les exhorta, les dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y continúa ya con la exhortación. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual, y ahora sí ya les habla a ellos y va a terminar dándoles ánimo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Mi hermano, para que tú tengas un poco de consuelo, necesitas entender la gravedad de este asunto. Entre nosotros puede haber personas que van un día a salir de nosotros. Ya está en medio de nosotros el espíritu del anticristo. Ahora, ¿qué podría llevarnos a esto? Justamente la falta de entendimiento. Si yo no entiendo que Dios es 3 personas en uno, pues voy a querer explicarlo, voy a querer entenderlo a mi forma, a mi mente. Si yo no entiendo que Cristo pudo haberse hecho hombre, voy a querer explicarlo, voy a querer modificar lo que la palabra de Dios dice para que ahora sí yo lo pueda entender. Esa es la advertencia que nos está haciendo Juan. Mi hermano, acepta lo que dice la palabra de Dios, escudriñalo. Pero hay verdades que no vas a entender porque no estamos hablando de un Dios como tú y como yo. Estamos hablando de un Dios que es sumamente alto y magnífico, que habita en luz inaccesible, que es espíritu y que nadie puede verlo. Es por eso mismo que tú y yo no vamos a comprender a nuestro Dios, pero podemos aceptar lo que la palabra de Dios nos dice de Él. Y de esa forma podemos ir deshaciéndonos de estos pensamientos, de querer explicar a Dios a mi forma, de querer decir es que por eso Jesucristo no era totalmente hombre, porque yo lo puedo explicar pero de esta forma. O es que la Trinidad, sí es que Dios de repente se manifiesta como hombre, de repente se manifiesta como Espíritu Santo, de repente se manifiesta como Padre. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Necesitamos llevar todos esos pensamientos cautivos a la palabra de Dios. Continúa Juan, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Mi hermano, esa es la seguridad que tú y yo podemos tener. Que si te estás esforzando por conocer esto, por amar a tu Dios, por obedecerlo, por ser confrontado por medio de su Espíritu, de transformarte por medio de la palabra, tú eres de Dios, tú perteneces a Dios. La naturaleza que ahora mora en ti, que Dios te ha infundido, ya no es solamente una naturaleza humana, sino también la naturaleza de Cristo Jesús. Por Él somos llamados a esa nueva naturaleza. Tenemos una herencia que nos está esperando. Nuestro mundo no está acá. Y por eso no amamos las cosas del mundo, es lo que nos enseña Juan. Entonces, mi hermano, es lo que les dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Mi hermano, puedes estar seguro que si el Espíritu te ha cautivado, aunque haya falsos profetas y los que vengan, si el Espíritu verdaderamente está en ti, te va a mantener seguro hasta el fin. Muy probablemente vas a tener que luchar contra estas falsas enseñanzas y vas a tener que discernir y vas a pasar un buen rato dudando, ¿es esto cierto? ¿Es esto no cierto? Llévalo a la palabra de Dios. Te va a costar, pero vale la pena y el Espíritu te va a esforzar. Vosotros sois de Dios y ya han vencido, pero no por tu propio poder, sino porque es mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mi hermano, tienes una gran seguridad. Sí estamos esperando ir con Dios, pero también Dios ha enviado a su Espíritu para que esté contigo. No estás solo.
Tienes todo lo que necesitas para discernir. Está en ti, Dios lo ha puesto en ti. Dios no te ha dejado huérfano, tienes a su Espíritu, estás sellado con Él. Si verdaderamente eres de Dios, puedes confiar en tu Dios. Él te va a rescatar, te va a salvar y te va a llevar hasta la gloria. No se va a perder ni una sola de sus ovejas, si es que eres de Dios. Entonces esa es la seguridad que les dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por otro lado, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo o de parte del mundo. Y el mundo los oye. Mi hermano, si alguna vez tú has querido que aquí se llene de gente y te gustaría que, no sé, pusiéramos otro tipo de música, otro tipo de mensaje, para que pues la gente se atraiga, ¿no? Que sea más atractivo para las personas. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que menciona aquí. Si hablamos cosas del mundo, ten por seguro que esto se va a llenar. ¿De qué se va a llenar? Del mundo y de gente del mundo. Pero debes de estar consciente que si hablamos cosas de Dios, esto no se va a llenar de gente, se va a llenar de hijos de Dios. Pero, como lo menciona su palabra, es una pequeña manada, es un remanente, son unos cuantos, no son muchos. Pero esos pocos son salvos por gracia de Dios. Y si tú eres de esos pocos, gloria a Dios. Eso es lo que nos está mencionando. Ya han vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos, por otro lado, son del mundo, hablan como el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Vamos a ser rechazados por el mundo, mi hermano. Eso es cierto, es lo que nos está diciendo Juan. El mundo no va a querer oír lo que tú tienes para decirles. Y eso es justamente lo que te puede asegurar que estás yendo por el buen camino. Que este es un camino estrecho, un camino angosto. Es una puerta por la que nadie quiere pasar. Pero si tú has pasado por eso, puedes reconocer que es obra del Espíritu que te ha traído hacia Él. El que no es de Dios no nos oye. Y espero que puedas ver en esa frase, no lástima, amor por aquellas personas que no han escuchado la palabra de Dios. Que puedas ser infundido por parte de su Espíritu en amor hacia tus hermanos, pero tus hermanos quizá no son todos los que están aquí, quizá tienes hermanos por allá afuera, que tú no sabes que son hermanos, que el Espíritu está a punto de rescatar y que te va a utilizar a ti para traerlos. Mi hermano, ve por ellos, ve por tus hermanos. Necesitan que alguien les vaya a compartir. Dios nos ha dado ese privilegio. Y ten por seguro que si son de Dios, van a escuchar las cosas de Dios. Y termina diciendo: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hay una gran diferencia entre la obra del Espíritu Santo y lo que la gente dice que el Espíritu Santo hace. Necesitamos ser capaces de distinguir qué estamos consumiendo, cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo y cuál no. Calvino lo resume de esta forma: hay un peligro latente. Satanás está buscando contaminar y corromper la verdad de la palabra de Dios. Hay formas de cuidarse. Los cristianos no deben recibir ninguna doctrina sin pensarla o sin discriminarla, sin juzgarla. Y por último, hay un error particular: los errores en pensar que Cristo no es Dios. Ese es un error sumamente común hasta el día de hoy. Los mormones dicen que Jesús es un coigual a Satanás. Los testigos de Jehová mencionan que Jesús es creación de Dios, que fue engendrado de una forma biológica. La Biblia no enseña nada de eso, mi hermano. Hay algunos grupos de cristianos pentecostales que atribuyen al Espíritu Santo obras que no son de Dios, manifestaciones y promesas falsas que según el Espíritu Santo hace, que no están en la palabra de Dios. Y por último, hay un grupo de cristianos que últimamente ha tenido mucho auge, que les llaman los de solo Jesús. Nosotros les llamamos unitarios. Creen que Jesús es todo y simplemente se manifestaba como Padre y luego como Espíritu Santo. La Biblia no enseña nada de eso, mi hermano. La Biblia es muy clara. Nuestro Dios es un Dios trino. Por último, voy a terminar con un comentario de
El comentario Hawkes del hombre pobre, así se llama. Y dice así: cuando Dios el Espíritu Santo les ha enseñado, y está hablando a nosotros, quién es Cristo y la eficacia de su sangre y justicia, cuando tú hayas sentido la soberanía de su gracia, la plenitud de su salvación consumada en ti, cuando has conocido el amor de Dios, la dulzura y la conveniencia de sus promesas, ¿has sido alimentado por ellas día a día? ¿Cómo podría una multitud de herejes persuadirte de que estas cosas preciosas son falsas y de que Jesús, el Hijo de Dios, no ha venido en carne? Puedes estar seguro de que si tú has probado que Jesucristo ha venido en carne, el Espíritu Santo te lo ha revelado y te ha convencido de eso. No solamente ahí, has ido creciendo en su palabra, has ido madurando, no como un niño, sino como alguien que ya come carne, que ya puede discernir. Puedes estar seguro que Dios te está cuidando. Oh, cuán misericordioso, dice este comentario, ha sido nuestro Dios al proporcionar tan benditas seguridades a su pueblo contra todos los peligros como el presente. Mi hermano, espero que esto nos alerte, que no estamos en un lecho de rosas, estamos en una guerra espiritual, no como el mundo la menciona, una guerra que necesita que tú obres a través del Espíritu Santo. ¿Cómo? Exaltando a Dios a través de Cristo y obedeciendo y amando su palabra. Eso es lo único que nos va a mantener en el buen camino. Espero que les sea de bendición, mis hermanos. Espero que puedan cobrar ánimo y que reafirmen que son de Dios y que el Espíritu siga, como lo menciona su palabra, dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios.